Muy buenas a todos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a Voces de Bronce y Hierro. En el programa de hoy vamos a tratar un tema que me hace especial ilusión porque es un tema que me resulta cautivador y muy sugerente. Viajamos a la prehistoria para conocer uno de los fenómenos más singulares de la península ibérica, que es el arte rupestre denominado levantino. Nos encontramos ante un estilo artístico único de nuestro territorio, con unos rasgos muy característicos que le hacen fácilmente reconocible y le convierten en algo muy especial. Y además, para hablarnos de este estilo artístico, tenemos a un invitado del más alto nivel que va a poder contarnos mucho sobre él con un conocimiento de primera mano. Se trata de Juan Francisco Jordán, doctor en Historia Antigua y Arqueología, miembro del Instituto de Estudios Albacetenses y de la Sociedad Murciana de Antropología, investigador y etnógrafo, escritor y también un colega profesor. Juan, ¿qué tal estás? Muy bien, buenas tardes o buenas noches. Sí, buenas tardes a ti Encantado de también. estar contigo. Estamos encantados de tenerte aquí porque es todo un honor poder contar con una voz de un profesional de la investigación para hablarnos de temas que nos emocionan muchísimo. Juan, el arte rupestre es, sin lugar a dudas, el fenómeno cultural más representativo de la prehistoria. Sin embargo, es verdad que en muchos aspectos permanece para el público presente como un misterio, ya que es muy difícil explicar qué movía a nuestros antepasados a pintar estas obras. Para comenzar por el principio, ¿puedes contarnos cuáles son las principales teorías que han tratado de explicar el fenómeno del arte rupestre? Sí, si hablamos del arte rupestre paleolítico europeo, hay muchísimas teorías, unas 7 u 8 como poco. Lógicamente comenzaron a finales del siglo XIX y principios del XX. Recordemos, por ejemplo, la famosa teoría de la caza y de la fertilidad de Henri Breuil, un abad, de Hugo Obermayer, de Salomon Reinach. Ellos decían que los hombres prehistóricos pintaban para facilitar la caza y potenciar la fertilidad de las hembras, tanto animales como humanas. Esa teoría estuvo vigente y todavía hoy se mantiene en ciertos aspectos durante unos 50 años. Luego, esa teoría de la magia y la fecundidad y de la caza fue sustituida o tomó el relevo, el testigo, el estructuralismo a mediados de los 50, sobre todo en Francia, con Lémin Empereur y André Leroi-Gourhan. Ellos venían a decir que los animales en arte paleolítico no están pintados en solitario, sino que conforman escenas y que siguen un programa iconográfico establecido por los hombres prehistóricos, es decir, que no eran necios ni pintaban al albur. Ellos, además, estos estructuralistas destacaron la importancia de los signos y de las manos pintadas y establecieron que había varios tipos de animales. Animales masculinos, como sería el caballo, que se encontraba principalmente pintado en los accesos a las cuevas y rodeando a los animales femeninos. ¿Cuáles eran los animales femeninos? Sobre todo los bóvidos, curiosamente, toros y bisontes. Estos bóvidos y toros aparecían generalmente en el centro de la cueva, en los principales paneles, en los que era mejor pintar en su superficie. Eran los que estaban rodeados, estos animales, del tipo A, de los masculinos, ¿vale? Luego había un tipo que Leroi-Gourhan afirmaba que era el tipo C, que eran animales, digamos, secundarios, ciervos, mamut y rinocerontes. A pesar de su tamaño descomunal, jugaban un papel complementario de los masculinos y femeninos. Y curiosamente, según la estadística que desarrollan los estructuralistas, estos animales de tipo C aparecen rodeando a los A y a los B, pero incluso también en la zona secundaria de las cuevas, en los divertículos o en las galerías que carecían aparentemente de importancia. Luego hablaban ellos del tipo D, que eran los animales peligrosos,
para el hombre, lógicamente. Los grandes osos, las hienas y las leonas, la leona de Chauvet. ¿Dónde aparecían estos animales peligrosos? En las zonas más profundas, más recónditas, más oscuras, que incluso había que entrar arrastrándose o sorteando sifones de agua, etc. Bueno, esa sería la la teoría del estructuralismo, que luego en los años 80 y 90 por Denis Vialou y Georges Chauvet es complementada con un análisis de tipo semiótico, diciendo, bien, el estructuralismo aparentemente la estadística le da la razón, pero observamos que hay variaciones de los programas iconográficos según la cronología. No es lo mismo un bestiario del Magdalenense que un bestiario del Solutense, que hay unas variaciones que hemos observado, dicen estos especialistas, en distintas regiones geográficas de Francia, y hay unas variaciones en cada clan, es decir, que no todos seguían un patrón uniforme. Bueno, luego apareció la famosísima teoría del chamanismo a partir de los años 90, empieza en Sudáfrica con Lewis Williams y se hace muy amigo de Jean Clotes en Francia. Y ellos vienen a decir que los artistas del arte paleolítico son los chamanes, es decir, especialistas o brujos que entran en contacto con las divinidades, transmiten mensajes del mundo celestial al mundo terrenal, son los que hacen predicciones sobre la fertilidad, sobre la caza, sobre el tiempo, etc. Son curanderos también al mismo tiempo. Bueno, esta teoría fue sumamente criticada, porque se decía, no, el chamanismo no puede explicar todo el fenómeno del arte prehistórico. Ha habido debates no solamente intensos, sino violentos verbalmente. Luego ha aparecido una serie de teorías muy interesantes sobre la mitología. En esto llevó la voz cantante Jean-Louis Lequelec, todavía vive, y Anne Salomon y también Marcel Haute, son franceses. Y ellos vienen a decir una cosa muy interesante. Dice, bueno, los hombres prehistóricos en el arte paleolítico europeo, pero también en el Sáhara, Jean-Louis Lequelec estuvo trabajando in situ en el Sáhara, en realidad lo que pintaban eran mitos de la mitología que ellos tuvieran y mitos de tipo cosmogónico. Por tanto, pintaban a dioses, a ancestros, a antepasados y a los héroes primordiales. Y no era necesario para nada que el pintor de los paneles fuera un chamán. Simplemente pues sería la persona más experimentada, el más anciano, el más hábil, etc. Bueno, pues esto serían en principio un poco las teorías que se han planteado, incluyendo hay que añadir también las hipótesis de tipo astronómico. Se han estudiado la orientación de las cornaventas en Lascaux y se habla de luna nueva, luna creciente, luna menguante, etcétera, según la orientación y según el tipo de animales que aparecen en las composiciones. Es decir, que definitivamente no hay nada asegurado y todas las teorías son complementarias entre sí, porque no tenemos la tradición oral, no hemos podido hacer entrevistas a los paleolíticos, no hay textos escritos, lógicamente es imposible. Deducimos por analogías, por similitudes, por comparación con los pueblos primitivos actuales, como los bosquimanos en Sudáfrica o los aborígenes australianos. Pero ni siquiera aún así eso se admite como una prueba indudable de la veracidad de nuestras hipótesis. Bueno, claro, a ver, obviamente tenemos que tener claro que estamos hablando de cosas de las que no podemos preguntar. Entonces, la construcción es muy difícil. Hemos pensado en el arte paleolítico, pero la verdad es que la pintura levantina es un estilo de pintura rupestre muy específico que tiene además unas características muy particulares. Para todos nuestros espectadores que no sepan bien cómo ubicar el arte levantino o diferenciarlo del genérico arte rupestre, ¿cómo podemos indicar las coordenadas de espacio y de tiempo de este arte levantino? Perfecto. El arte levantino, bueno, es patrimonio, está considerado ya patrimonio de la humanidad. Es un arte fantástico que aparece únicamente en la península ibérica, desde los prepirineos al norte hasta las Béticas al sur. Y desde siguiendo un eje norte-sur, toda la cordillera ibérica,
junto con los valles de los ríos Turia, Júcar, Segura, etc. Es decir, unos 800 kilómetros en línea recta aproximadamente, no tanto de anchura, porque no, en principio no pasa a la meseta, salvo algún pequeño hallazgo que se haya podido realizar. Eso en cuanto a la localización geográfica. Luego viene el problema de la ubicación cronológica, que hay unas peleas tremendas entre mesolitistas, es decir, los que dicen que es un arte del mundo mesolítico o epipaleolítico, para entendernos, desde un 10.000 a un 6.000 a.C. Y los neolitistas, que dicen, no, es un arte bastante posterior, del neolítico antiguo como mucho, en su origen. Y estaríamos hablando ya de un 5.500, de un 4.000 antes de Cristo aproximadamente. Eso sería, digamos, la ubicación espacial y cronológica del arte levantino. Aparte está su temática, que es extremadamente interesante. No solamente porque aparecen escenas de caza o de guerra, de auténticos combates intertribales, sino porque entiendo, en mis cortas entendederas, que hay mucho de relatos míticos dentro de algunas de esas escenas que luego intentaremos demostrar o por lo menos sugerir. Hay, como ya decía, al principio, Henri Brel, que estuvo trabajando en España y junto con Juan Cabré, ascribían este estilo levantino al arte paleolítico, pero era por contaminación de lo que ellos estaban estudiando en Francia, lógicamente. Y incluso Brel decía, no, yo he visto rinocerontes y alces en Minateda. Luego se ha visto que no. Son los españoles Hernández Pacheco, Martín Almagro, a partir de los 50, cuando ya establecen una cronología del epipaleolítico. Y a partir de los años 80 y 90, Jordá Cerdá y la Escuela de Alicante, por llamarle de alguna forma, Mauro Hernández, Sara Feirén, Javier Fortea, son los que incluyen el arte levantino en el neolítico, que tiene mucho que ver ahí en la problemática con el arte macroesquemático, que sé que te gusta a ti mucho, y porque como ese arte macroesquemático solo se da en las sierras de Alicante, en principio, y está bien fechado en el mundo neolítico, pues dicen, bueno, pues es levantino. Como en ocasiones aparece el levantino sobre las pinturas del macroesquemático, el levantino es posterior, es neolítico también. Hay un debate. Lo que pasa es que los españoles de momento somos muy educados y nos tratamos muy bien y nos queremos mucho, entre neolitistas y mesolitistas, por decirlo de alguna manera. Entonces, somos corteses. Pero Juan, yo sé que tú tienes tus propias opiniones al respecto. ¿Y cuáles son esas? Bueno, yo sigo un poco las tesis o los planteamientos de Carme Olaria, de Miguel Ángel Mateo Saura, de José Aparicio, de Ana Alonso y Alexandre Grimal. Todos ellos, digamos, somos mesolitistas. Eso no quiere decir que no hubiera una pervivencia ocasional del arte levantino en el periodo neolítico. De hecho, hay una teoría sumamente interesante que planteó un investigador, creo que es de Alicante, Yaborí de Micheo, y él dice, cuando comienzan a llegar los primeros agricultores y ganaderos a la zona de Alicante y comienzan a colonizar los valles, los cazadores y recolectores del epipaleolítico, del mesolítico, lógicamente protestan de aquella manera. Dice, ¿quién es esta gente que trae esa planta, trigo, cebada, legumbres, traen vacas, más que vacas, cabras, cerdos y ovejas? Nos están molestando. Entonces, Yaborí de Micheo dice, hay un proceso de resistencia cultural y de autoafirmación de la identidad. Y por eso empiezan a pintar en las cuevas, en los paneles rocosos de las covachas, de los abrigos, al aire libre, como una señal de propiedad. Somos aquí los antiguos. Y esta gente que come queso y que come pan, ¿esto qué diantres es? Entonces hay un conflicto cultural. Lo que pasa es que, claro, la gente del Mesolítico empieza a sufrir un proceso de aculturación, porque los otros están más avanzados, comen
si no mejor, bueno, con mayor variedad. Es decir, no solamente... hay que tener en cuenta también que los mesolíticos también hacían recolecciones. De hecho, hay pinturas en el arte levantino donde aparecen árboles. Que bueno, los de Alicante y los neolitistas dicen, ¿veis? Esto es una prueba de la agricultura. Pero también las gentes depredadoras, cazadoras y recolectoras, también recogen frutos de las encinas o de los algarrobos, de lo que sea. Es decir, la aparición de un árbol en una pintura rupestre no significa que estemos necesariamente en una sociedad agropecuaria o sedentaria. Bueno, lo has Sería sacado yo. a colación y yo te he dicho que efectivamente quería hablar de esto en concreto. Muy bien. Dentro del arte levantino tenemos un estilo que es aún más específico y más singular, que es denominado arte macroesquemático. Efectivamente, Si, sí. si ya el arte prehistórico, como tal, nos puede parecer sugerente, la verdad es que el arte macroesquemático es ya un estilo que resulta que sobrecoge por sus formas y sus motivos. Sí, Cuéntanos sobre él. ¿Cuáles son las obras más destacadas y qué podemos decir de ellas? sí. Como comentábamos antes, Jesús Manuel, el arte macroesquemático aparece fundamentalmente en la Sierra de Mariana y bueno, lo que son las béticas de la Sierra de Alicante. Y a lo largo del río Serpis, y bueno, una serie de pequeños ríos que hoy en día prácticamente están secos, pero que en su momento llevaban suficiente agua para mantener una agricultura local. Hay algunas estaciones rupestres muy interesantes, como la de Pla de Petracos, donde aparecen unos personajes con los brazos levantados hacia arriba y los dedos marcados, muy bien, muy nítidamente señalados, y que están flanqueados por líneas onduladas y puntos. Es una pintura muy gruesa. Se sospecha que incluso hecha aplicada con los dedos de la mano, no con plumas y con cañas de las plumas de las aves. Puede ser que los del macroesquemático fueran más toscos, pero la simbología suya es sumamente interesante. De hecho, estos orantes, que se llama de Pla de Petracos, han sido considerados como representaciones de diosas o de sacerdotisas. Hay que tener en cuenta que ya estamos en una sociedad nítidamente agropecuaria, sedentaria. En el Barranco del Infierno, o del Infer, en valenciano, aparecen unos seres geminados. Lo más interesante de estos seres geminados es que tanto brazos como piernas, todos orientados hacia arriba, no tienen articulaciones. Hizo Marcel Griol, un antropólogo francés, estuvo, si no recuerdo mal, a mediados del siglo XX entre los Dogon, en África, y allí le contaba, Ogotemeli, que era, digamos, su informante privado o particular, le contaba que los dioses antiguos y los héroes primordiales no tenían articulaciones. Lógicamente no hay un contacto entre la península y los Dogon, pero sí es sugerente que gentes del macroesquemático neolíticas de la península ibérica, de la zona de Alicante, de las sierras de Aitana y Mariola, pintaran esos personajes tan singulares sin articulaciones. Eso nos está diciendo algo. Nos está diciendo que son personajes sagrados al menos, o que tienen una relevancia especial en sus cosmovisiones, en sus relatos míticos. Luego, en la Sarga 2, está en Alcoy, aparecen también unos seres híbridos, unos hombres con cabeza de toro, también con manos y brazos orientados hacia arriba. Es decir, es un mundo realmente sugerente. De hecho, algunos autores de la zona de la Escuela de Alicante hablan de auténticos retablos, porque van ocupando todos los nichos y hornacinas naturales que hay en los farallones rocosos y van pintando. Da la sensación, y ellos así lo plantean también, estos autores, que asistían a ceremonias mientras contemplaban esos retablos, esas figuras, porque están hechos para ser vistos desde lejos, pero también desde cerca. Seguramente había una congregación de gentes en algunos momentos del año y
allí se convocaban y allí pues, harían sus ritos o contarían sus mitos. Esto estamos hablando del mediado del sexto milenio al quinto milenio antes de Cristo, del 5500 al 4500 aproximadamente. Es un neolítico antiguo, cardial, es decir, son una cerámica decorada con impresiones de conchas, pero también, y es lo que se basan en la escuela de Alicante, aparecen los mismos orantes y los mismos seres geminados en las cerámicas, grabados, no pintados, grabados. Con lo cual dicen, las pinturas que aparecen en las sierras de Aitana y de Mariola son las mismas que aparecen en las cerámicas de la Cova de Lord, de la Sarsa, de Cendres, etc. Y en ese aspecto sí tienen razón, es decir, hay una cierta similitud. Eso sería el macroesquemático. Es un arte muy singular y muy específico de Alicante. La verdad es que efectivamente, yo tuve la primera fortuna de ver personalmente el arte macroesquemático en el Mupreva, que tienen el panel de los orantes y puñeta, me Sí, quedé, me quedé es un arte impresionado. night. Claro, claro, me quedé impresionado y dije, si yo, un occidental, estoy viendo esto en un museo y me quedo sobrecogido, no Sí, quiero pensar una persona de hace, ¿qué te digo? Pues 8.000 años que viera eso y el sentido que tendría que tener sí. para él en las circunstancias en que lo verían, claro. Sí, sí. No, de Es hecho, muy los emocionante. investigadores de Alicante consideran que son santuarios y efectivamente en eso no parece la cuestión indiscutible. Son realmente santuarios donde la gente se congregaba. No sabemos ni por qué, ni para qué, ni cuándo, pero esa propia distribución de las pinturas en los farallones es significativa. Una parte de tu trabajo de investigación ha estado muy centrada en tratar de entender las escenas y motivos de este arte rupestre y en intentar dilucidar dentro de él algunos mitemas o escenas que son especialmente significativas. Háblanos sobre cuáles son los mejores ejemplos que podemos conocer y que esto le va a encantar a la audiencia, los mitos o los personajes que se pueden identificar en estas pinturas rupestres levantinas. Bien, a partir de aquí hago una advertencia. Lo que he dicho antes es cierto, he ido citando a todos los autores. Lo que diga a partir de ahora es, como dicen algunos colegas míos con amable ironía, es literatura. Bueno, entonces, son hipótesis de trabajo que uno hace por comparación de mitologías. Quiero decir, no me lo he sacado yo solo de la cabeza, es decir, he leído a Mircea Eliade, a Joseph Campbell, y luego a grandes antropólogas, a Mayon, el que estuvo trabajando en tribus del mundo de Siberia y estuvo estudiando el chamanismo, y luego Daniele Bacelles, una francesa que estuvo con los indios Sioux. Bueno, es decir, que hemos estado trabajando, el hemos es el majestático, hemos estado trabajando el tema de la pintura rupestre a partir de los tratados de historia de las religiones, de la antropología comparada, que puede ser no muy científico, pero bueno, es una vía de aproximación. Son sugerencias, hipótesis de trabajo, que quede bien claro, no hay nada demostrado. No he tenido la suerte de hablar con ningún cazador-recolector del Mesolítico peninsular. Yo sí me gustaría destacar lo que ha sido llamado un chamán en la Cueva de la Vieja, que está en Alpera, en la provincia de Albacete. Es un personaje espectacular. Es un señor, un tipo itifálico, con un penacho de plumas tremendo en la cabeza, como si fuera de los indios de las praderas norteamericanas, y que cabalga, más que cabalgar, danza sobre la testuz de varios toros. Pero esos toros, curiosamente, han sido reconvertidos también por los propios artistas en ciervos, porque las astas de los toros, a las astas de los toros se les ha incorporado cuernas de ciervo, muy, muy largas. Y no solamente eso, sino que esas cuernas y astas de ciervos y de toros, a su vez, están en contacto directo a través de unas líneas onduladas y quebradas con una escena de recolector de miel.
esa combinación tan espectacular de un supuesto chamán danzando sobre toros ciervos, un híbrido, y además vinculado a una escena de recolección de miel, ahí algo no cuadra. Es cierto que Jordá Cerdá y Ripoll Perelló, que fueron dos grandísimas autoridades en el arte rupestre, decían, bueno, esto era una divinidad de la caza, o un jefe de la guerra, o simplemente un culto al toro. Vale, es muy posible. Pero nosotros queremos incidir en cuestiones de tipo antropológico o etnográfico. Tener un penacho de plumas en la cabeza significa que tú tienes capacidad de volar o de viajar y que de alguna forma empiezas a asemejarte a la divinidad. No solamente eso, sino que ese chamán que danza o cabalga sobre los toros ciervo tiene arco y flechas, pero no está disparando, no está en una escena de caza, no está en una escena de combate. Tiene el arco y la flecha en posición vertical y las flechas incluso las eleva, coge el haz con la punta de los dedos, la eleva sobre sí y la pone a la altura de su cabeza. Por tanto, son instrumentos de iniciación, son instrumentos ceremoniales en ese momento en concreto. Ellos sí cazaban y ellos sí combatían y además se mataban con ganas. Hay escenas de muchas muertes en el arte rupestre levantino. Pero en ese momento, en la escena de la vieja, el personaje, el que llamamos chamán, está en una auténtica ceremonia, está en un rito de iniciación, de viaje, de éxtasis, de lo que sea. Hay que tener en cuenta que, y seguimos en eso los trabajos de Ferigla, cuando un chamán tiene dos animales guías distintos, significa que es más poderoso. Es decir, no tengo solamente un toro, sino que además tengo un toro y un ciervo que me están sirviendo de guía espiritual. Son animales auxiliares, son animales que incluso me protegen, son apotropaicos, porque hay otros chamanes rivales a mí. La rivalidad entre los chamanes lo estudió muy bien Roberta Amayo en Siberia, como digo. Y hay una serie de ceremonias en las que los chamanes se ponen a cuatro patas, bujen, cornean, agreden, porque tratan de indicar que están en combate con otros chamanes, ¿no? De hecho, en la vieja, el supuesto chamán que danza solo sobre los toros reconvertidos en ciervos y se enfrentan a un toro que no está reconvertido. Es decir, puede ser, si tú quieres, un chamán rival o una potencia distinta. Eso es una de las imágenes más bonitas que existe en el arte levantino español. E insisto, el vínculo con la miel, con la escena de recolección de miel, que se da tanto en la vieja como en Vicor, en Dos Aguas, en Valencia. Son dos escenas muy parecidas, con un hombre o un supuesto chamán entre animales guía y vinculados a una escena de recogida de miel. ¿Por qué es tan importante la miel? Porque aparte de, lógicamente, de ser un alimento, y esto nos lo cuenta muy bien Jenofonte en su Anábasis, las mieles pueden ser tóxicas o al menos psicotrópicas, porque depende de las abejas donde diantres liben. Es decir, qué flores elijan ellas para obtener la miel. Y de hecho, Jenofonte y sus soldados, cuando se retiran de la famosa ruta de los 10.000, entran en una aldea, ingieren una miel tóxica y están borrachos 2 o 3 días sin poderse mover, tumbados en la aldea en la cual han entrado y han saqueado, es decir, que estaban inermes. Según la bibliografía antropológica que he consultado, la miel también se relaciona con la obtención de la sabiduría. De hecho, Odín bebe sangre y miel en el árbol, en el eje cósmico. La miel es un alimento para los difuntos en el mundo egipcio. La diosa Hathor se encarama un árbol para obtener la miel sagrada. La miel también sirve para expulsar la enfermedad y la muerte. Esto lo tenemos en la mitología finesa, en el libro del Kalevala. Es decir, el hecho de pintar una escena de recolección de miel es cierto que puede ser simplemente una escena etnográfica,
pero sospechamos que puede haber un trasfondo de tipo mítico, un relato más profundo, más trascendente, porque no lo sé, pero esta gente que pintaba quizás no perdiera el tiempo en representar cómo se caza una liebre o cómo se cogen unas lombrices del suelo, o no sé. Es decir, si pinto una escena de recolección de miel, pienso que quiero representar algo sagrado, ¿eh? Sobre todo en aquella época donde el material y las materias primas son escasas y el tiempo tampoco era muy, muy sobrante. Había que comer y había que conseguir el sustento diario. Aparte, esa escena también tiene una repetición parcial en Minateda. En Minateda al menos hay 4 o 5 grandes arqueros que superponen sus siluetas a toros y a ciervos, pero no los cazan, ni los están matando, ni los están acosando. Es simplemente establecer un vínculo entre el héroe, el cazador, el gran hombre, con un animal sagrado. Además es un toro gigantesco el que hay en un toro y un ciervo en el panel central del abrigo grande de Minateda. Si fuera una escena de caza, te estaría disparando al toro o al caballo o al ciervo. Pero no. Además, intencionadamente el artista coloca el arco en horizontal y las flechas en horizontal para dar a entender al que lo está viendo, yo no estoy cazando. Es decir, estoy intentando establecer una alianza espiritual con el animal, con el tótem, con la divinidad, con lo que sea. Pero en este momento, yo soy cazador, pero en este momento no. Cuando yo represento lo sagrado, no. Claro, no, es que nosotros tenemos que entender, esto yo lo pienso en todo el estilo pictórico de la antigüedad, que el arte por el arte no era lo común, que obviamente todas las pinturas guardan un significado. Entonces, los códigos iconográficos que pueden mostrar las pinturas rupestres, claro, tienen una intencionalidad. Y el ejemplo que has dado en concreto de tener el arco en horizontal, porque no estoy disparando con él, claro, no me había parado a pensarlo, que Sí. dentro de los actos de caza, claro, no estoy usando el arco, estoy contemplando al animal y es un acto majestático, estamos quietos, está ocurriendo Sí. algo en esa escena, ¿verdad? Que no podemos entender cuál Sí. es. Además, hay una cosa muy interesante, Jesús Manuel. Si nos vamos a sociedades, por eso digo que el arte levantino es epipaleolítico, muy antiguo, del 7000 o 8000 a.C. Pero si nos vamos a sociedades urbanas y agropecuarias, como en Mesopotamia, el personaje de Gilgamesh coge a los animales del cuello y los tiene sometidos, ya sea un león, ya sea unas cabras, unos íbices, lo que sea. Es decir, ha cambiado la mentalidad. Gilgamesh es un señor de los animales, los está sometiendo, como un Hércules también, que es capaz de matar al león de Nemea, al jabalí de no sé cuánto, o a la hidra. En cambio, el cazador del Mesolítico peninsular es un hombre sumamente ecologista, respetuoso con el medio ambiente, porque sabe que los animales son depositarios de un acervo sagrado, de algo mágico. Los puede usar como animales guía, como animales protectores, pero jamás le va a hacer daño cuando los está representando. Pero son sociedades cazadoras, las del arte levantino, entiendo yo. No para nada urbanas, para nada agrícolas, porque tienen una relación de igualdad, de respeto, de mutua sintonía. De hecho, en los relatos antropológicos siempre se recoge que al principio de la creación los animales hablan y se comunican con los hombres, son incluso amigos y más que rivales comparten la creación. Y de hecho y todavía eso está bien documentado cuando se hacen trabajos de antropología en pueblos cazadores, los cazadores actuales o de hace unas décadas decían, no, nosotros no hemos matado al animal, el animal vino a nosotros y se entregó voluntariamente. Es decir, que hay una delicadeza y a la hora de matar a un animal pues se hace unos ritos de expiación o el cazador debe pasar un periodo de ayuno, de aislamiento porque está impuro, ha derramado sangre, ha matado en beneficio de la comunidad, pero tiene que, digamos, pagar la culpa
de haber matado un elefante. Esto se estudió entre los pigmeos del Congo, cuando había, no sé si quedan todavía, e incluso entre los indios Sioux. Hay en la película El último mohicano, la primera escena en la que aparecen los dos protagonistas persiguiendo a un ciervo y lo matan, le piden disculpas porque lo han abatido por necesidad, pero no es la mentalidad nuestra. Una liebre, un ciervo, una cabra montés, te disparo y además te muestro como trofeo. No, no, para nada. Hay que ser discretos, hay que ser prudentes, hay que ser humildes, porque el señor del bosque, la divinidad superior, me ha entregado un animal. ¿eh? Ese tipo ha cambiado mucho nuestra cabeza, Ha nuestra cambiado forma una de pensar. barbaridad. Precisamente, Juan, has comentado al dios del bosque y en tus estudios también has llegado a descubrir o a interpretar determinadas figuras específicas dentro del arte levantino. ¿Nos puedes hablar de algunas de ellas? Hay una muy bonita, yo me quedé impactado cuando la vi. Es una escena que estudiaron en Jaén dos investigadores, Soria Lerma y López Payer. Está en el Barranco Ellín, en Chiclana del Segura, en Jaén, en la sierra. Es una escena muy bonita. La escena es la siguiente. Un gran ciervo con polvadas cuernas. Enredado en las cuernas del ciervo macho aparece un cazador, itifálico también. De nuevo, el arco y la flecha en vertical, no sin disparar, para nada, y además queda muy nítido. Y en el extremo opuesto del ciervo, coincidiendo con su sexo, con la anatomía de su sexo, una mujer, aparentemente joven y vigorosa. Los dos personajes se solapan al ciervo y muestran el mismo gesto en la postura del brazo flexionado, apoyado en la cadera, la misma dirección de la mirada y la misma posición en paralelo al ciervo y sin jerarquía de posición topográfica. ¿Por qué? Y siguiendo siempre a Roberta Mayon cuando trabajó en Siberia. Porque entre los pueblos siberianos, los antiguos cazadores, existía un relato en el cual se decía: el señor del bosque concede siempre a su hija o a su hermana al cazador, a cambio de una parte de la caza, digamos una especie de tributo por haber abatido un animal. El derecho a la caza solo se obtiene si el cazador se casa con la hija o la hermana del señor del bosque. Ese es el relato muy resumido y sin más matices que nos describe Amayo. Entonces, llegamos a pensar, esta pareja, chico y chica, sobre el ciervo, que no abaten al animal, sino que además se dejan conducir por él, se solapan intencionadamente con las con las cuernas del ciervo, el hombre, y con el sexo del ciervo, la chica, está representando una alianza conyugal para tener posibilidad de acceder a la caza. De hecho, en los relatos de Amayo, la joven es la que guía al cazador a los mejores sitios del bosque para obtener la caza. Este contacto de mujeres, de chicas jóvenes pintadas con ciervos, no solamente está en Chiclana de Segura, sino en Solana de las Covachas, en Nerpio, donde aparecen al menos, hablo de memoria, 5 jóvenes tocando a los ciervos. ¿Por qué tocan a los ciervos? No como dicen algunas prestigiosas investigadoras, porque son ojeadoras. No, están tocando a los ciervos porque el ciervo macho es un animal genésico que proporciona fertilidad. De hecho, nosotros conservamos todavía en Extremadura, y lo estudió Caro Baroja, nuestro mayor antropólogo, la fiesta del toro de San Marcos. Las chicas jóvenes, los chicos jóvenes traían al pueblo un toro, un gran toro, y las chicas jóvenes tocaban al toro o a la sangre que se había hecho con pequeñas heridas para ser fértiles. Las chicas jóvenes en Extremadura. Es un resumen, ¿vale?
Por tanto, si las mujeres, las chicas jóvenes del epipaleolítico peninsular tocan ciervos, no es porque los estén cazando, los tocan simbólicamente porque quieren impregnarse de toda su potencia genésica para ser fértiles si contraen matrimonio, si contraen nupcias con los cazadores más fuertes y más apuestos. Nunca se me habría parado, nunca me habría podido parar a pensar que aparecen figuras divinas dentro de las pinturas rupestres. Siempre habría pensado que los cazadores son cazadores. Pero claro, ahí hay un juego de símbolos que se vuelve complicado. Has comentado lo de los árboles y tú tienes una lectura sobre el posible significado de los árboles en el arte rupestre levantino, que también está relacionado con un mundo mitológico. Sí, ya hemos comentado antes que, bueno, los árboles en principio pueden ser simplemente árboles para recolectar frutos, árboles de tipo agrícola, almendros, higueras. Es que es imposible porque es un arte de siluetas, entonces no hay volumen, no hay contraste de colores, es todo rojo o incluso blanco, como en la zona de Albarracín, en Teruel. Pero el árbol tiene muchos significados posibles. Puede ser un eje del mundo, es un sitio donde también se hacen juramentos. Los árboles son jalones sagrados donde los distintos pueblos pueden concertar alianzas y pueden hacer pactos de juramento. El, es decir, que la presencia de un árbol no garantiza que estemos solo ante una sociedad agropecuaria, sino que puede tener un valor de tipo trascendente. De hecho, en la escena que hemos comentado de Chiclana de Segura, hay 2 arbolitos encima del ciervo también, lo cual nos está indicando que la escena se desarrolla o en un bosque o que se incrementa el poder genésico del ciervo con el poder de la regeneración de los árboles, la renovación del follaje, de los frutos, de lo que sea. ¿Vale? Eso además es que tiene mucho sentido porque precisamente a los ciervos las cornamentas se les caen, ¿no? Y tienen una correlación, yo creo Totalmente. que iconográfica muy potente, la caída de los árboles, la muerte de la naturaleza en invierno con la caída de las cuernas, ¿no? Totalmente. De hecho, a ver, hablo de memoria, quiero citar bien el sitio. En el barranco Estercuel, eso está en Teruel, hay un ciervo atravesado por un árbol. Y encima del árbol un panal, se supone que con miel. Por tanto, efectivamente, ¿qué demonios hace un ciervo con un árbol? Y no es el único caso, hay otro caso en Alicante, otro caso en Cogul, en la Roca de los Moros o del Moros, en Lleida, y otro caso en el arte esquemático, donde un ciervo, en vez de cuernas, tiene un árbol en la cabeza. Efectivamente, como tú bien has dicho, Jesús Manuel, hay un vínculo, ellos ya lo sabían y lo veían claramente. Hay un vínculo entre la caída y la renovación de las hojas y la caída y la renovación de las cuernas de los ciervos. Es más, y es una observación personal, en las coníferas, cuando en invierno con los vendavales chocan las ramas y los troncos que han caído o que están a medio caer, el sonido es absolutamente igual al choque de las cuernas de los ciervos durante las berreas. Igual. Es un sonido, si quieres, espectacular, casi tétrico, sobre todo si vas de noche en la montaña y oyes ese sonido, impresiona. Y se parece al choque de las cuernas de los ciervos durante la berrea. Y además de el ciervo como figura divina, has comentado alguna vez, bueno, en relación con esta pareja primordial, que también puede haber evidencias de una diosa primigenia, esta diosa que Sí. nosotros veríamos en el arte mueble paleolítico y que también puede aparecer en las pinturas. Hombre, diosas primigenias, que mejores que las famosas Venus del Paleolítico. Esas Venus atopígicas, de gruesas caderas, senos prominentes, etc. Nosotros en el arte levantino tal cosa no la tenemos. Nuestras diosas son, digamos, más elegantes y
me gustaría, si te parece bien, hablarte del Cerro Barbatón de Letur. Esto lo estudió en su día Ana Alonso Tejada y Alexandre Grimal. Son dos catalanes que han trabajado muy bien el arte prehistórico levantino. Y también Escoriza. Pero ella hace un análisis de tipo materialista, de tipo, digamos, basado en el marxismo. Bien, cuando vi la escena, a mí me llamó la atención una serie de rasgos y de factores que me hicieron pensar, esto no es una escena costumbrista, esto no es una escena ni de caza ni de combate, ni una escena histórica, esto es un mito. Imaginaos una mujer con falda acampanada, que era la vestimenta típica y apropiada del mundo del arte levantino, con un tocado especial en la cabeza y que con una mano, la derecha suya, toca a unos pequeños arqueros y con la otra mano, más bien del codo, pende una bolsa. Y dentro de la bolsa, o a un lado, porque como la pintura es roja, no pueden poner a un niño pequeñito dentro de la bolsa porque no se vería. Entonces el artista colocó una bolsa colgando del codo de lo que yo llamo una diosa y al lado un niño en cuclillas. El niño y la diosa coinciden en el tocado de la cabeza, en el gesto de la mano. La manita está abierta y muestra los dedos. Y en la flexión del codo. Bien. Y a su lado, en la parte derecha de la escena, aparece un arquero con arco y flechas en horizontal, es decir, no cazo ahora, no combato ahora. Soy el acompañante de la diosa y de su hijo, de su niñito pequeño. Y lleva el mismo tocado, la misma posición de la mano abierta con los deditos, la misma flexión del codo y la misma dirección de la marcha. Los tres personajes marchan en la misma dirección. Bien, en eso son iguales, los tres. Es decir, se puede pensar que es una familia sagrada, una Dea Mater, fecundadora, matriz de la vida, un ser benéfico que protege, que otorga dones, etc. O puede ser lo que en antropología se llama una hierogamia, un matrimonio sagrado, del cual va a salir la creación. Pero hay una diferencia sutil, psicológica. La dama, que es del mismo tamaño que el hombre, está colocada unos centímetros o bastantes centímetros más arriba que el hombre, que el arquero. Por tanto, el artista que lo hizo, que tiene para mí la misma categoría que Velázquez, él sabía, aquí lo importante no es el cazador, el tipo de arco y flecha. Aquí lo importante es la diosa dama. Por eso la coloco a la misma escala, vale, pero a una altura superior a la del hombre, para que quede nítidamente claro que la que importa es la mujer con el niño. Bien, esto es importantísimo, importantísimo. Es un detalle de tipo psicológico. Igual que cuando pasamos a nuestros escolares, a los pequeñines, dibuja tu familia y la figura más importante puede ser la mamá, puede ser el papá, según se haya divorcio, se haya separación, maltrato, etcétera, o haya otro tipo de factores. O pueden ser iguales. Pero si hay los papás siempre suelen aparecer grandes porque son los que protegen, los que me dan de comer, los que me cuidan, los que me quieren, etcétera. Por eso el artista del Cerro Barbatón de Letur, en Albacete, puso a la diosa dama en el centro y más alta que el hombre, aunque tengan el mismo tamaño, pero una posición topográfica superior. ¿Cómo se interpreta esto? Como ya he dicho, bueno, puede ser una Dea Mater, una hierogamia, un matrimonio sagrado, primordial. Puede ser también, y siguiendo aquí a Mircea Eliade, que el niño que está encerrado en la bolsita, en cuclillas, sea un neófito, alguien que está siendo iniciado, o bien como un chamán. De hecho, Mircea Eliade nos habla de que los chamanes que quieren alcanzar el título superior, digamos, el grado de gran maestro o de gran chamán, son recluidos en cuevas, en chozas,
o en algún sitio donde están aislados. Y ahí sufren un proceso de gestación espiritual. De tal forma que cuando salen renacidos, salen revitalizados, salen resucitados, de alguna forma. Por tanto, ese niñito que está dentro de la bolsa del Cerro Barbatón de Letour, luego se va a convertir en el gran arquero que aparece un poquito más abajo, con su arcos y flechas en horizontal. Hay muchas hipótesis que puedes plantear en esta escena. Pero ya digo, es una escena absolutamente cautivadora en todos los sentidos. Bueno, hay más escenas, pero no las vamos a tratar aquí. En la descripción del vídeo tendré algunos enlaces de algunos de tus trabajos que tratan algunos de los aspectos que nos has hablado y otros aspectos, porque no te voy a preguntar para que el público se interese sobre los hombres que vuelan, No, que vale. es un elemento que me ha resultado muy interesante también. Pero bueno, este tema que es tan interesante, la verdad es que podríamos pasarnos mucho más tiempo aquí, pero creo que en lo que hemos hecho de programa nos has dado una pincelada general sobre este arte y sus características y además nos has picado la curiosidad. Seguro que los espectadores se quedan con ganas de más, pero ahora nosotros les invitamos a leer, a asombrarse, a investigar, como yo me he asombrado también leyendo estas teorías, que sí, son teorías, pero efectivamente la historiografía, pues hay que crear una teoría, luego hay que cimentarla o hay que derribarla, pero bueno, hasta que nuevos estudios se animen a continuar la senda que con tus trabajos realizas, pues yo creo que todo trabajo es bueno y desde luego nos sirve para querer saber más, que eso es lo más importante. Así que muchas gracias, Juan. Muchas gracias A por tu ti, Jesús compañía, Manuel. por el favor que nos haces ¿Qué va? que un profesor tan importante como tú de la Universidad Complutense, pues, Perdona, no soy de la ay, Complutense, ¿eh? perdona, me he No, 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 no. confundido. No, Estaba por favor. pensando en lo mío, No, como dicen los del británicos, Instituto Albacetense, eso es. Eso es. del Instituto No, por Albacetense. favor, que me buscas un lío. Estaba en la inercia. Pues que un investigador, que un profesor nos pueda hablar de estas cosas, pues desde luego a nosotros, que nos encanta saber y nos encanta conocer, pues te lo agradecemos muchísimo. Un placer. Gracias, Jesús Manuel. Encantado. Y a nuestros espectadores, pues lo dicho, que nos vemos en la próxima, que el Señor del Bosque os sea propicio y hasta pronto. Adiós a todos. Hasta luego.